En un movimiento realmente grandioso porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. Primer momento en que piso tierras de América Central. Esto es El Hilo de la Historia. Aquí, en el estadio de Génova, Huancayazo, Costa Rica. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de El Hilo de la Historia. Este programa es una iniciativa del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y de esta emisora. Hoy tenemos de nuevo como invitado al doctor José Daniel Gil Zúñiga, que además es un apasionado de la radio. Bienvenido. Hola, ¿cómo le va? Bueno, el doctor Gil Zúñiga es profesor jubilado de la Universidad Nacional y fue director de la maestría en Historia Aplicada. En su carrera profesional se interesó por un campo de la historia que se conoce como las mentalidades colectivas y en esa área realizó trabajos pioneros como el del culto a la Virgen de los Ángeles y la construcción de la identidad nacional. Por cierto, hicimos un programa sobre ese tema en agosto y desde ya les invito a que lo busquen en Spotify. Y también ha desarrollado el tema que nos convoca hoy, que es sobre conflictividad social y criminalidad. Y precisamente me contaba antes de la entrevista que esto es parte de un campo que se llama Historia Social del Crimen. Háblenos un poquito de eso para entrar en calor. Sí, la historia social del crimen es un campo, como tantos que tiene la historia, en donde sobre todo historiadores británicos e historiadores franceses, pero destacaría sobre todo a un tipo como Clay Emslie, que tuvimos el placer de tenerlo acá en Costa Rica una vez en Encuentros por la Historia. Ellos han desarrollado este campo que estudia la delictividad, pero ubicándolo en una sociedad, tratando de explicar cómo es la sociedad la que produce el delito y cuál es la relación entre el desarrollo de una sociedad y la criminalidad. A eso se dedica la historia social del crimen. Tiene varios objetos de estudio, si me lo permite, digamos, la delincuencia, el control social, es decir, los mecanismos de control, por ejemplo, la policía, los ejércitos, las cárceles, las escuelas, Caramba. Los púlpitos, los medios de comunicación. Cuando estamos hablando del control social, hablamos de un campo muy amplio, es decir, la historia social del crimen es súper amplia. E incluso los mismos estudios que muchos estudiosos de la historia reconocerán, como es los trabajos de Eric Hobsbawm, Bandidos, para poner un ejemplo. El bandidaje social es un estudio un campo de historia social del crimen. Bueno, pues suena y ahí un campo nos metimos, ¿no? Súper interesante y de mucha vigencia. Y para entrar ya en materia de nuestro tema de hoy, escuchemos el micro que nos preparó nuestra compañera Ángela Arias. Hola, doña Cecilia. ¿Lo mismo de siempre? Sí, 2 botellas de leche, por favor. Muchas gracias. Esta es Heredia, a finales del siglo XIX, lleno de poblados y villas donde predomina el cultivo de café, los rezos y las misas, y la paz. No se encuentra otro sitio tan pacífico y tan de la mano de Dios como Heredia. Eso es, hasta que cae la noche. Una vez que se esconde el sol, la tranquila y hermosa Heredia se transforma en un sitio de perdición. Venía a divertirte conmigo. A 2 pesos el amor. La plata o la vida. ¿Cuál es la respuesta de las autoridades? La moralidad del pueblo ha alcanzado un grado más alto porque la prostitución ha cerrado sus puertas. Lo mismo que no se encuentran vagos perniciosos y no se tiene la menor sospecha de que los haya. Tampoco existen garitos o casas de juego prohibido. Se relaciona el abuso del alcohol con cualquier crimen y se intenta regular la moralidad del pueblo herediano. Pero son las mismas autoridades las que más tarde admitirán la presencia de alcoholismo, prostíbulos, riñas, apuestas y homicidios. Estos últimos aumentaron entre 1885 hasta 1915. Pero aquí cabe preguntarnos, ¿aumentó el delito o aumentó el control? Así era por las noches aquella pacífica Heredia. ¿Y usted qué creía, que todo tiempo pasado fue mejor? Para conocer más hechos relevantes, escucha las voces del pasado en el presente en El Hilo de la Historia. Todos los jueves a las 7:30 de la noche por 101.5 Costa Rica Radio.
Profesor Gil, el estudio que nos convoca esta noche es de un artículo que se llama Conflictividad Social y Delictividad en la provincia de Heredia, 1885-1915. Yo quería entrar preguntando, bueno, ¿por qué en Heredia y por qué ese periodo? Bueno, lo primero que nada le voy a hacer un anuncio. Voy a permitirme tomarme el espacio para hacer un anuncio. En estos días ya tiene que estar en la calle el libro, que en realidad es la construcción, el libro de la tesis doctoral del año 94, presentada en la Autónoma de Barcelona, Homicidio, Asociación y Conflicto en la provincia de Heredia, 1885-1915. De allí extrajimos ese artículo que estuvo en sus manos, que es un resumen del libro. Y bueno, ¿por qué Heredia? ¿Por qué 1885? ¿Por qué 1915? Bien, nosotros estábamos estudiando un pueblo muy bonito de Heredia. Estábamos haciendo un estudio de vida cotidiana, porque yo soy hijo de gallego, soy muy terco. Y si bien don Héctor Pérez me había dicho, mire, no estudie el fútbol como ideología, y yo me enamoré de los estudios de vida cotidiana. Estamos haciendo un estudio de vida cotidiana en Barba de Heredia, en su pueblo. Y llego al Archivo Nacional. Y en el Archivo Nacional, buscando fuentes para hacer la historia de la vida cotidiana de Barba de Heredia, me encuentro que habían 400 cajas. 400 cajas. ¿De delitos. Caramba. En la provincia de Heredia. Y digo, Dios, uno al fin y al cabo es tico. Y a nosotros nos han dicho que este país, aquí todos somos hermaniticos, nos llevamos muy bien, Costa Rica es un remanso de paz, etcétera. Y yo como historiador también lo pensaba. Y me encuentro 400 cajas, cada caja tenía 1000 fichas. Y eran delitos. Entonces digo, no, aquí hay algo, aquí se aparca el estudio de la vida cotidiana en Barba y me pongo a estudiar delitos en Heredia. Pero sucede que me voy encontrando con una multiplicidad de delitos. Hurtos, injurias, blasfemias, estafas. Y sucede que hay unos que son miles de casos. Centenas de robos, miles de hurtos, estafas por montones. Y eso no me coincidía. Heredia era muy tranquila. Heredia un remanso de paz, como decían las autoridades, los gobernadores. Y entonces empiezo yo a trabajar, empiezo a escribir sobre la conflictividad herediana, me voy a estudiar a Barcelona, me encuentro con un tipazo enorme, José Fontana. Tengo el privilegio de trabajar con él y ahí vamos perfilando un estudio, se me van aclarando las cosas y decidimos estudiar homicidios. ¿Por qué eran? Porque eran 87 homicidios. Sí, además en la escala de los delitos, ¿verdad? Pues es el que reporta mayor violencia. No, y el que tiene menor cifra negra. O sea, una violación, el delito de violación tiene una cifra negra muy alta porque no se denuncia. Pero el homicidio, la persona falta en la calle. Claro. Entonces, nos decidimos a estudiar 87 homicidios y nos damos cuenta que esos 87 homicidios se cumplen en un periodo que va de 1885 a 1915. Al historiador lo marca la fuente. Si no hay fuentes, usted está haciendo literatura. Y entonces, a mí me marcó la fuente. Los 87 homicidios que encuentro en el Archivo Nacional se ubican en ese periodo. Y entonces eso marca el periodo. Y me decidí por Heredia, bueno, porque estaba estudiando Heredia, había estudiado Heredia, tenía cifras para reconstruir la delictividad de todo el país, es más, las tengo. E incluso se escribió un mamotreto de hace muchos años, que sigo viendo muy mal redactado yo, y ahí estaba toda la conflictividad de todo el país, pero yo me decidí a estudiar 87 casos de homicidio en Heredia entre 1885 y 1915. Y a eso le construí toda una teoría y toda una metodología. Recuerdo que una vez presentándolo en el CIAC, en una actividad que convocó Ronnie Viales, me dice, no seas tan bruto, ¿cómo se te ocurre cruzar 99 variables, ¿verdad?, para estudiar 87 casos? Yo le decía, es que es así, eso es lo que quiero estudiarlo a fondo, desmenuzarlo a fondo.
Y recuerdo que el doctor Mario Samper, cuando se lee el trabajo final, que en realidad fue un gran tutor, fue mi tutor en Costa Rica, él dice, pero ¿cómo se te ocurre cruzar tantas variables para tan pocos casos? Y le digo, Mario, es que yo lo que quiero construir es un modelo de interpretación para que luego yo pueda estudiar miles de casos. Entonces, eso explica el periodo, porque Heredia, es que eran miles de casos. Ahora, ubiquémonos en esa Heredia con ese alto nivel de conflictividad y con esta idea, ¿verdad?, de coqueta y rezadora que también en esta imagen idílica. ¿Qué pasaba en esa Heredia? ¿Cuáles eran las bases en las que surge esa conflictividad? Es que hay que tener en cuenta una cosa. Si usted se lee las fuentes oficiales, Heredia es un remanso de paz. Tranquila. Los informes de los gobernadores, las autoridades locales, etcétera. Heredia es tranquila, no pasa nada en Heredia. Pero, bueno, una cosa dicen los informes de los gobernadores, pero los partes de policía son otros. Y aclaro, yo estoy manejando archivos donde hay delitos, no faltas. Viera usted la cantidad de faltas. Viera usted las cosas que se dicen en los expedientes de policía sobre la conflictividad herediana. El lenguaje que hoy utiliza, digamos, el lenguaje florido del bajo mundo, ya estaba presente en nuestros abuelos. Claro. Era una Heredia bastante conflictiva. Póngase usted a pensar, una ciudad pequeñita, Heredia Centro, 2,7 kilómetros cuadrados, 28 cantinas, 115 cuadras, una cantina cada 6 cuadras. Sí, ahí empezamos a perfilar una serie de problemas sociales. Totalmente, es decir, ciudades en donde se concentraba la población en muy poco espacio. En 1864 usted se va a encontrar de que es muy difícil poder acceder a la tierra en Heredia, la tierra está ocupada y hay un crecimiento de población. Heredia ve crecer su población, entonces, ciudades pequeñas, la tierra está acaparada. Hay una alta ingestión alcohólica. Entonces, incluso yo lo decía en el trabajo, a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, al herediano le quedaba o trabaja fuertemente como peón, porque no puede acceder a ser propietario, o migra, y Heredia tiene una de las tasas de migración más altas, hasta 1927 es la provincia que más expulsa a su gente. También atrae mucho. Pero de una tercera vía. Delinque. Y la delictividad herediana es riquísima de ser analizada. Hay personajes, Rafael Hernández Mandil, un señor de los bajos mundos heredianos, ¿va? Esperanza Luna, una prostituta de las calles de Heredia que dijo cosas bellísimas cuando la llevaban presa del Parque Central de Heredia hacia la comandancia, que ya está en 1915. Hay un mundo florido de tahúres, delincuentes, jugadores de dados, espeluznante. Es más, el poeta lo dice y se escuchan palabras burdas dentro de la taberna. Bueno, es una imagen muy muy interesante, muy sugerente, ¿verdad? Para que hagamos ahora la pausa y volvamos después para seguir conversando sobre este tema. Ya venimos. El hilo se hilvana, se zurce, se enreda, se suelta y continúa, se teje y se hace trama. Vamos a una pausa y ya regresamos con El hilo de la historia. ...101.5... Costa Rica Radio. Todos somos hilos en la trama del tiempo. Estamos de regreso en El hilo de la historia. Por mucho tiempo. Estamos en El hilo de la historia conversando con el doctor José Daniel Gil Zúñiga sobre conflictividad social y delitos en la Heredia de finales del siglo XVIII y principios del XIX.
Antes de la pausa nos contaba el doctor Gil que aunque Heredia era una sociedad bastante pacífica y mojigata, ¿verdad?, también empezaba a ser bastante desigual y se fue gestando un espacio para el conflicto social y la delincuencia. Usted nos decía que cuando una persona, un hombre o una mujer no podía acceder a la tierra, le quedaban pocas opciones. Sí. Irse de Heredia, emigrar, trabajar como peón en la tierra de otros, sí, o delinquir. Tanto para hombres y para mujeres. Sí, es más, Heredia es bellísima porque se crean figuras míticas dentro del herediano. Por ejemplo, se crean los cocos de los pueblos, los bandidos, como José Ángel Vargas, por ejemplo, que es un bandido muy temido de Heredia. Incluso recuerdo documentos que decían cuando José Ángel Vargas sale a la calle, hasta el más macho del pueblo tranca las puertas y ventanas. Es decir, hay una conflictividad muy linda que merece ser estudiada. Yo creo que, y siempre lo he dicho, por ejemplo, citado a don Rafael Hernández, Mandil, que es un habitante del bajo mundo herediano. A él hay que hacerle un estudio. Y detenerse a estudiar esa vida de las cantinas. Hoy cuando vamos a Heredia y estamos en el Mercado Central, vemos que en el costado oeste, el Mercado Central, hay muchas cantinas, y en el costado sur. Bien, eso era igual. Desde entonces. Desde entonces. Y las mujeres también me decía usted que la también mujer tenía una cuarta opción, obviamente. La prostitución. Sí, claro. Y también era notoria en esa Heredia mojigata. Y yo no quisiera detenerme en cifras acá porque, digamos, otros colegas lo han hecho, y el peso de la prostitución velada en Heredia es muy fuerte. O sea, Heredia aparentemente no tiene prostíbulos en el centro. Bueno, se oye cada historia. Aparentemente. Pero de que las hay, ¿va? Como dicen los gallegos, va, a propósito de las brujas. Entonces, hay una cosa que es muy interesante y en torno a lo que usted está apuntando, y quisiera señalarla, y es que ¿qué es el delito? El delito es la punta del iceberg, es la manifestación visible de una conflictividad mucho mayor que no se ve. Entonces, pensemos en una Costa Rica a finales del siglo XIX, que es el periodo que yo estudio, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, y en esa Costa Rica de ese momento se están gestando una serie de procesos muy interesantes, que son los que explican esa delictividad. Uno, hay una clase social que se está consolidando como una burguesía que está tomando el poder. Esa burguesía está construyendo un mercado interno. Es decir, está construyendo, a partir de ese mercado, construye un Estado-nación, construye un país. Y modela un país, morigera unas costumbres. Y este proceso de morigeración de las costumbres es interesantísimo. ¿Por qué? Porque se va creando un régimen basado en la propiedad privada, en donde avanzamos de una sociedad en donde, por ejemplo, digamos, la gente toma un fruto pendiente de un árbol, no pasa nada, no es delito. Pero en el momento en que el régimen de propiedad privada se entroniza, eso pasa a ser delito. El ejemplo de la dieta del robo de leña señalado por Carlos Marx se cumple en los predios heredianos. Es muy lindo, por ejemplo, el Código Penal de 1880 dice es delito hurtar todo fruto pendiente de un árbol. Sí, pero el de 1924 es clarísimo. Es delito hurtar café. Ya, no es cualquier guayaba. No, para nada. Café. Para nada. Aquí ha habido ya una consolidación de un capitalismo agrario de base dependiente, y eso modela y cambia la sociedad costarricense, y cambia la actitud delictiva. Pero cambia el control. Entonces, hay cosas interesantísimas, si usted me lo permite y nos alcanza el tiempo. Mire, entre 1885 y 1915 cambia la sociedad costarricense. Se morigeran las costumbres. Ese proceso de morigeración de costumbres tenemos que estudiarlo y a fondo, muy a fondo. Conversaba una vez con mi buena amiga Patricia Vega, que ha hecho aportes interesantísimos en la construcción de la prensa, y yo le decía que de la prensa lo interesante no fueron las ideas que se difundieron, es cómo la prensa sirvió para cohesionar esa burguesía y darle a esa burguesía una identidad de clase. Pero desde esos periódicos, desde los púlpitos, desde las escuelas,
desde el policía que recorría la calle, se fue construyendo un sistema de control. Y ese sistema de control ayuda a morigerar las costumbres. ¿Qué quiero entender por morigerar las costumbres? Algo que usted me dijo en las conversaciones previas. Puña, qué interesante, ¿verdad? Se pasa de delinquir contra la vida humana a cometer otro tipo de delitos. Claro que sí. Claro que sí. Primero se atenta contra la vida humana en 1885, pero en 1907 cambia. En 1907 ya no se mata. Es mejor injuriarlo. Que a mí ese proceso me parece muy muy interesante, ¿verdad? Ajá. Obviamente que está marcado por el control social Totalmente. y por las penas, pero la violencia más que sigue por las estando penas, ahí. es el proceso de morigeración de costumbres. O sea, cómo nos convierten en costarricenses, cómo nos crean un tipo de moral que debemos tener. No hay que matar. Hay un mandato eclesiástico, no matarás. Entonces, no mate. Pero Está mal, es mal visto. es mal visto, y usted se va a ir al infierno. Es algo que lo excluye a usted de la vida social. No, usted se va a ir al infierno. Y encima, el Código Penal le dice a usted que es delito matar y que conste, es malo matar. Soy absolutamente de acuerdo que es malo matar. 100%, 1000 por 1000, 1.000.000 por 1.000.000. Pero sucede que en la escuela le dicen a usted cómo debe usted ser. ¿Cómo debe usted ser costarricense? El ser costarricense, ¿cómo es? Es pacífico, es amante de la paz, es tranquilo. Y en el púlpito le dicen, si usted delinque, usted se va al infierno. Y el infierno es crujiente, con olor a azufre, ahí está poblado de seres malignos. ¿va? Entonces piensa en una población analfabeta. En 1892 el 92% de la población costarricense no sabe ni leer ni escribir. 92%. Sí. Entonces, esa población, cuando el cura le mete en las imágenes desde el púlpito, le dice, mire, es que usted va para el infierno si hace el mal. Y encima hay una prensa que le está diciendo a usted, le está recreando una sociedad del bien y del mal. Le están creando una forma de ser del costarricense. Usted, y encima el Código Penal va endureciendo penas, que no creo que sea lo más importante, claro. El costarricense va cambiando las costumbres. Entonces, mejor no te mato, porque no ve que me pueden dar 20 años de cárcel. Él no lo sabe que le van a dar 20 años de cárcel, porque no sabe leer. Pero cuando llega al juicio, se entera de esos 20 años de cárcel, se entera por la vía oral. Entonces, la oralidad es importantísima en ese momento. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar que se va pasando de atentar contra la vida humana a atentar contra la propiedad privada. ¿Por qué? Porque se está consolidando un régimen de propiedad privada. Hay que proteger la propiedad privada. Ojo, no el bien jurídico, es la relación de propiedad lo que se defiende. Entonces, se le empieza a decir al costarricense, hay que defender la propiedad privada, se le enseña así en la escuela, en la iglesia, mediante la codificación penal, y el costarricense va asumiendo el concepto de propiedad privada. Yo me he encontrado expedientes en donde alguien pone una denuncia porque le robaron un pañuelo, le violaron su propiedad. Era su pañuelo. Era su pañuelo, ¿eh? Entonces, eso quiere decir que aumento de la delictividad, no, aumento del control. ¿Por qué? Porque van aumentando los agentes de policía que recorren la calle, aumentan las agencias de policía en Heredia, aumentan las alcaldías, no aumenta el juzgado, pero es decir, el entramado que permite la construcción de un sistema de control se va haciendo cada vez más presente en los pueblos heredianos. Pueblos donde no hay un policía y un maestro, donde no hay un maestro y un cura, donde no hay un cura y un hombre de bien. Y ese entramado social va construyendo un sistema de control. Y ese sistema de control va permeando la mentalidad, morigera las costumbres y se cambia la forma de delinquir. Me llamaba mucho la atención que a la hora de describir cómo eran los homicidios, por ejemplo, era un asunto más de tú a tú, de cara a cara. Totalmente. Y se pasa de eso a las injurias, ¿verdad? Como que bajan los homicidios y aumentan las injurias, que es otra forma de enfrentarse también cara a cara con un enemigo, pero más velada. Y con otro actor. Otro actor totalmente.
Y los estudios en Europa lo demuestran muy bien. En las injurias es un delito fundamentalmente femenino. ¿Así? Claro, porque el macho que sabe que puede morir a mano de otro macho, utiliza a alguien para injuriarlo. Su esposa, su hermana, su madre. Entonces, es muy interesante el estudio del delito porque dependiendo del tipo de delito que estemos estudiando, hay delitos que solo se dan en una época del año. Hay delitos que solo pueden ser cometidos por una profesión. Entonces, ahora que usted me señalaba eso, el delito es muy interesante. En Heredia, yo estudié 87 homicidios, 77 casos son conocidos entre ellos. O sea, la conflictividad herediana era permanente, era un Far West herediano, como yo digo. Ahí todo el mundo iba armado. Ahí se volaban de lo lindo, y piensa usted en la presencia del alcohol. Sí. Es que el alcohol, yo traté hasta donde pude de cribar los casos lo más posible para buscar cuál era la causa última. Yo no puedo, hay 14 casos de los 87 en donde el alcohol es la causa. Habían más, habían 20, pero yo pude ir cribando hasta llegar a 14. Entonces, la conflictividad está muy presente, es muy fuerte. Por ejemplo, dependiendo de la hora del día, así es el arma con la que se mata. Bueno, hay un montón de elementos, ¿verdad?, que yo creo que nos invitan a buscar ese libro, doctor Gil, que esperemos que esté ya al alcance. Se nos fue el tiempo nuevamente. ¿Cómo es que se llama el libro para que lo podamos ir a buscar? Asociación y conflicto en la provincia de Heredia, publicado por mi buen amigo Guillermo Carvajal de Alma Mater. Bueno, para sumergirnos un poco en ese Far West herediano. Ya para cerrar, como parte del objetivo del hilo de la historia, siempre reflexionar a partir de la historia sobre el presente. ¿Qué nos aporta estos estudios de la conflictividad y de la delincuencia en nuestro pasado para entender el presente que tenemos? Voy a tratar de ser lo más concreto, porque esa invitación a pensar la historia del presente, yo me tengo una discusión enorme. Cada vez creo menos en eso. Creo que seguimos siendo historiadores anclados en el pasado. Entonces, yo pienso que nos deja una lección. Nos deja una lección porque no hemos sido tan hermaniticos como nos hicieron creer. Hay que ver las cifras de delitos en Heredia en el siglo XIX, inicios del siglo XX, es impresionante. Entonces, ¿qué nos invita? Este país hay que cuidarlo. Este país hay que cuidarlo montones, y la historia nos enseña qué es lo que debemos cuidar de este país. Es su identidad, sus rasgos nacionales, esas cosas que nos hacen ser ticos y que nos hacen ser diferentes de otros, y que yo pienso que hay que seguir valorando. Y ticos con nuestras luces y nuestras sombras. Sí, totalmente, y tenemos muchas sombras y muchas luces también. Muchísimas gracias, el doctor José Daniel Gil Zúñiga, por acompañarnos en este episodio del Hilo de la Historia. El Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio. El tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo. Te esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales.